Hola, aquí estamos una vez más haciendo estos videos explicativos de cómo realizar moldes, en este caso de faldas asimétricas. Para hacer una falda asimétrica, como dijimos en el video anterior, tenemos que trabajar con los moldes enteros, es decir, con la delantera y con la espalda completa. Recuerden que si quieren hacerlo y no lo pueden hacer entero, pueden hacer cada uno de los moldes pegados en el medio con una cinta. Vamos a trabajar primero con el molde delantero. Lo que yo voy a hacer en el molde delantero es realizarle un recorte, ¿sí?, desde la cadera para separar el caderín de la parte inferior con un piquito, ¿sí? Esto acá le voy a hacer un pico, pero ustedes pueden hacer líneas, un triángulo, pueden dejarlo derecho, no importa cómo hagan la forma. Lo importante es que sepan cómo es el proceso para realizar el molde que acá le estoy por hacer. Entonces yo lo que quiero es que justo acá tenga esta forma como si fuese una falda tejana, ¿sí? Pero la voy a hacer hacia un costado, no en el centro. Una vez que tengo esto, voy a pasar a cortar el molde para que me quede por un lado el caderín y por otro lado la parte inferior, que es donde yo le voy a hacer la tabla encontrada, ¿sí? Entonces acá me queda la parte inferior y el caderín. Vamos a poner acá. Esto lo vamos a cortar una sola vez, es el molde delantero. Y a la parte inferior, justo donde termina el pico, le voy a hacer una línea vertical. Nos vamos a ayudar de la escuadra para que la línea sea bien paralela a los bordes del molde. Ahí estamos. ¿Qué voy a hacer? Voy a cortar el molde justo por esa línea para dividirlo en dos partes. ¿Por qué? Porque yo en esta línea que acabo de trazar es donde voy a hacer la tabla y ahí me va a quedar justo la unión de las dos tablas. Las tablas encontradas son dos tablas que se encuentran, ¿sí? Son dos tablas que tienen diferentes sentidos y se encuentran en el medio. En este caso se encuentran en una línea vertical, ¿sí? Entonces yo lo que necesito hacer es agregarle entre un molde y otro la cantidad de centímetros necesario para que se me formen las dos tablas. Acá es donde entra lo que yo llamo profundidad de tabla. ¿Sí? La profundidad de tabla es cuántos centímetros va a tener de pliegue cada una de las tablas, ¿sí? Cada tabla por lo general tiene dos pliegues, ¿sí? Por lo tanto, como es una tabla encontrada y como ya les dije que van a haber dos tablas que se encuentran en una línea vertical, hay que dividir a esta profundidad de tabla en 4. Hay que multiplicar esta profundidad de tabla en 4. Esto quiere decir que si yo digo que cada pliegue o cada parte de la tabla va a tener 5 centímetros, ¿sí?, tengo que multiplicarlo por 4 porque esa es la cantidad de veces de profundidades o de pliegues que va a tener estas tablas. Entonces tengo que agregarle 20 centímetros. Si fuese una tabla común y corriente que no es encontrada, yo tengo que multiplicar la profundidad de la tabla por 2, ¿sí? Es decir, que en vez de agregarle 10 centímetros, voy a agregarle 10. Lo primero que vamos a hacer es trazar, una vez que ya tenemos decidido la cantidad de centímetros que yo voy a tener, vamos a trazar una línea horizontal donde yo pueda apoyar los moldes que acabo de cortar para poder agregarle la profundidad de las tablas. Vamos a pegar primero esta parte del molde, ¿sí?, acá. Sabemos que este es el molde delantero, molde 1 de la delantera, ¿sí? Y vamos a agregar desde este sector hasta el otro pedazo del molde los 20 centímetros de profundidad de tabla que me toca.
20 centímetros. Acá tengo entonces la profundidad de las tablas. ¿Sí? Y voy a agregar entonces desde los 20 centímetros ahí el otro pedacito del molde. Acá les voy a poner 20 centímetros para que tengan referencia de cuántos centímetros es. ¿Sí? Entonces ya tengo el molde, el otro sector del molde agregado. Fíjense que les quede derecho. Ahora bien, yo lo que voy a pasar a hacer en este pedazo, en este sector interno, que vendría a ser las profundidades de la tabla, voy a pasar a marcar cada uno de los pliegues que yo tengo por tabla. Entonces, dijimos que se multiplica por 4. 5, 10, 4. ¿Sí? 15 y 20. 5, 5 y 5. Son los 5 centímetros de aquí. Primero que nada voy a marcar la línea central. ¿Sí? La vamos a marcar con una línea continua. Esta línea continua que yo acabo de hacer corresponde al lugar donde se va a cerrar, se van a unir las dos tablas. Ya lo van a entender más en un ratito cuando yo termine de trazar los moldes. O sea, la línea de medio continua es el lugar donde se unen las dos tablas encontradas. Y luego voy a marcar con líneas continuas, perdón, con líneas de punto, las otras dos profundidades de tabla. ¿Sí? ¿Por qué lo marco con línea de punto y con línea continua? Porque este es el lugar, vamos a agrandar un poquito, este es el lugar donde yo voy a plegar la tabla. ¿Sí? Es decir, que acá va a haber un pliegue y se van a unir aquí en el centro. Una vez que yo tengo hecho esto, paso a cortar el molde y me va a quedar así, ¿sí? Porque yo les decía del... Acá, ahí lo van a ver mejor. ¿Ven? Acá tenemos la línea central y el pliegue. Entonces, paso a doblar por aquí, justo donde termina el molde. Y acá voy a unir en la línea central. ¿Ven? Entonces ahí me queda la primera tabla formada. ¿Sí? Y lo mismo voy a hacer en el anterior, en el otro. Voy a doblar justo donde termina el molde, ¿sí? Y voy a llevar hacia la línea central o la línea continua. ¿Ven? Entonces de esta manera tengo la línea que marqué originalmente y si yo abro, están formadas las dos tablas. ¿Ven? Cuando yo les decía las tablas encontradas, son dos tablas en sentidos diferentes que se unen en el medio de una línea. ¿Sí? Que en este caso la línea es justo el pliegue de la tabla. ¿Estamos? Ahora sí, en este sector, recuerden que este molde, recuerden que este molde, ahí, viene de ese sector. Entonces, yo lo que voy a hacer es cortar con la tabla cerrada la forma que tiene la falda en ese lugar. Ahí. Aquí la corto, ¿ven? Entonces, cuando yo vaya a unir, voy a unir la pollera con las tablas ya cerradas y plegadas, ¿ven? Entonces, tengo que tener esa forma para que coincida con el caderín, con la parte superior. Si yo no lo corto con la forma que tiene la tabla, la que tiene el molde, no va a quedar agarrada la tabla en la parte superior. Entonces, cuando yo abro el molde, quedan así como dos piquitos, ¿sí? Porque coinciden con la forma, ¿ven?, que tiene el molde. ¿Sí? Espero que... Ah, y otra cosa. Y en el caso del molde de espalda, que eso no lo dijimos, ¿qué vamos a hacer? No le vamos a hacer en el molde de espalda la tabla, ¿sí? En el molde de espalda podemos hacer lo siguiente. Vamos a aprovechar esta línea vertical, esta línea horizontal.
Voy a cortar el molde por el caderín siguiendo la forma, el tamaño que tiene en la delantera para que me coincidan las costuras, ¿sí? En este caso, el molde de la espalda es simétrico. Este lado es igual al otro. Entonces puedo trabajar con un cuarto de molde, si quieren. Por ejemplo, vamos a trabajar solamente con ese. No nos olvidemos acá de poner la palabra cierre, para que sepamos que ese es el centro de espalda y que va a ir ubicado el cierre ahí. Y este molde se va a cortar 2 veces, ¿sí? Porque es un molde simétrico. Acá. Vamos a pegar. Ahí. Y en el caso de la parte inferior, también podríamos hacerlo con un cuarto de molde, no hay ningún problema, pero lo vamos a dejar entero, ¿sí? Vamos a hacer en este sector del molde la transformación que hacemos en las faldas Eva-C, ¿sí? Es decir, que le vamos a agregar vuelo al molde desde el costado hacia afuera. Por ejemplo, yo en este caso le quiero agregar, no sé, 5 centímetros de un lado y le voy a agregar 5 centímetros. Ustedes aquí le podrían haber agregado la cantidad de centímetros que quieran, ¿sí? Agrego acá uno con la parte superior, ¿sí? Y se acuerdan cómo hacíamos en la falda de base, medimos el ruedo y lo trasladamos, ¿sí? Para que me quede esa pequeña curva. Y acá tenemos el molde de espalda por 1, ¿sí? Entonces ya tenemos, así nos quedaría molde delantero. Me falta pegar la parte superior para que vean los moldes completos. Ahí estamos. Molde superior, molde inferior de la delantera, molde superior de la espalda y molde inferior de la espalda, ¿sí? Espero que sea claro y que los ayude sobre todo con el trazado de las tablas. Saludos y espero que estén muy bien.